día de reunión, para nosotros día de oración, día de agradecimiento y día también de traer una enseñanza para nuestras vidas. Yo también quiero dar muchas gracias al Eterno, nuestro Rey, darle gracias por sus vidas, darle gracias porque nos ha permitido llegar, aquí estamos, darle gracias porque algo muy lindo que dijo hermana Fanny es que hoy aprendimos o sabemos un poquito más que ayer. Eso está bueno. Cuando uno valora, como hablábamos el otro día, a veces las cositas pequeñas que no cambiamos nosotros, como cuando el texto dice y habla acerca de las zorras pequeñas, o habla si en lo poco o en lo poquito fuiste fiel. A veces las cosas poquitas, chiquititas ahí que parecen insignificantes resultan ser que son las que nos van a permitir el día de mañana cumplir las más difíciles o los desafíos más grandes. Mientras no cumplamos con lo más chiquito, el Eterno por ahí no va a poder otorgarnos desafíos más grandes. Todavía estamos ahí que no podemos pasar el chiquitito para que nos va a dar uno más grande. Y darle gracias al Eterno porque hoy, no sé si se dieron cuenta, pero quien abrió la reunión o hizo la apertura de la reunión fue hermana Elizabeth. Por lo tanto tenemos alguien más en quien nosotros como pastores también descansar y se le brinda la oportunidad y después queda en cada uno de nosotros hacer crecer eso. En nadie más que en nosotros. Ya después no se le puede echar la culpa a nadie. No, pues a mí nunca me... Tranquilo. Me acuerdo cuando yo jugaba al fútbol y no... Jugaba todos los partidos, cambiaron el técnico. Viene un técnico nuevo. Y de jugar todos los partidos no jugué más. Banco. Y después del banco, como éramos 3 arqueros y por partido van 2, el que ataja y el que va al banco. Y como éramos 3 arqueros, en un momento ya dejó de llamarme. Pasé a ser el tercero, de ser el primero a ser el tercero. Así que ya ni iba a los partidos, ni sabía cómo salían, me enteraba el lunes. Pero ¿saben qué aprendí en ese tiempo? En aquel tiempo dije, nunca le pregunté a mi entrenador por qué él me ponía cuando me ponían. Cuando atajaba yo siempre me gustaba atajar, o me gustaba jugar, pero nunca le pregunté, ¿por qué usted me elige a mí por encima de ellos dos? Nunca le pregunté. ¿Por qué ahora tendría que ir yo a preguntarle por qué no me pone? Nada, había que seguir trabajando, esforzándose, yendo a las prácticas, quedarse más tiempo, doblegar esfuerzos y tratar de torcerle la mano y de que vuelva a confiar en uno. Eso yo lo llevé a todo ámbito de mi vida. Yo nunca a nadie le pregunté por qué usted me da para predicar, y cuando no me daban para predicar tampoco le pregunté por qué no me dan para predicar. Nada. Yo sabía que el que pone y el que saca aquí dentro, en el ámbito espiritual hablamos, es el Eterno. El que pone y el que saca es el Eterno. Entonces ahí en la intimidad cada uno sabrá cuánto le está brindando al Eterno y por qué el Eterno nos pone y por qué el Eterno nos saca. ¿Bien? Él es el que da y Él es el que quita, ¿sí o no? Él es el que pone y Él es el que saca, Él es el que abre puertas y Él es el que cierra puertas, Él es el Todopoderoso. Y en este día martes, estoy contento por eso, de que poder tener a alguien más dentro del ministerio para poder que vaya desarrollando su ministerio también. Y anhelamos que muchos más también lo hagan. Eso es un anhelo mío, después quedan uno si tiene ese anhelo o no. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me quedó pendiente, pero que me parece muy precioso, no solamente para que lo aprendamos desde lo teórico, sino vamos a ver cómo lo vamos a llevar hacia la práctica, hacia nuestras vidas, cómo esto tiene absoluta preponderancia en nuestros tiempos, de los cuales todos han hablado dentro de la Biblia, dentro del Tanaj, todos han hablado acerca de lo que era el corazón, tener un buen corazón. Desde Génesis a Apocalipsis vamos a encontrar que se habla acerca de tener un buen corazón y de hombres del Eterno que se han destacado por tenerlo y de hombres que no se han destacado por lo contrario, no tener un buen corazón.
Creo que hoy no vamos a tocar Mateo 15, pero usted después puede leerlo. Mateo 15, nuestro Señor también habla acerca de eso. Los fariseos comenzaron a criticar por qué los discípulos del Señor no se lavaban las manos y seguían la tradición de los ancianos en el momento de recoger las espigas y de comer. Y el Señor, con una parábola, intenta hacerlos entender, pero con una parábola un poco dura. Vieron que Mashiach era así. O sea, este es un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos. De labios me honran, pero el corazón lejos. Y los discípulos, resulta que sus discípulos tampoco habían entendido la parábola, y entonces Yeshua comienza a explicarles la parábola. Dice, ustedes no se dan cuenta que todo lo que está dentro del corazón es lo que va a salir por la boca, y eso es lo que contamina. Eso es lo que contamina. O sea que el corazón era el centro o el refugio de donde iban a emanar todo lo que nosotros somos. Hay algo muy lindo, no lo vamos a ver, pero para que usted lo tenga en cuenta. Dice la Escritura que el ojo del ser humano, nos habla de un buen ojo y nos habla de un mal ojo. El que tiene un buen ojo, todo su cuerpo es bueno. Por los ojos entran todas las cosas y se alojan en el corazón. Y el corazón es lo que comienza a procesar. En el corazón están nuestras emociones y sentimientos, y comienza a procesar eso de tal manera que después sale por nuestra boca. Entró en nuestros ojos, se metió en nuestro corazón, el corazón procesa a través de los sentimientos y de ahí sale por nuestra boca. Entonces el centro de todas las cosas en este caso va a ser el corazón. Y vamos a ver capítulo 7 y versículo 3 del libro de Shemot, Éxodo, capítulo 7, versículo 3. Algo que nos quedó pendiente de la porción pasada, Vaerá, y que a medida que va pasando el tiempo y el Eterno todos los años, como decimos siempre, todos los años nos permite entender o saber un poquito más que el año anterior. Y así la Escritura dice así: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, dice ahí, ¿verdad? Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Amén? Hasta ahí. Miren esta expresión que aparece allí, de algo muy poquito vimos el sábado, prácticamente nada. Yo endureceré el corazón de Faraón. Cuando aparece esta expresión, ¿cómo nosotros podríamos... ¿Vieron que a veces intentamos defender a Dios? ¿Alguna vez le pasó que usted, cuando le tiene que predicar a alguien, intenta defender a Dios? Bueno, porque... ¿qué pasa que usted porque... y estamos ahí como el chavo, ¿no? Cuando empezaba con la patita así. Intentando defender algo que no hace falta. Dios no necesita que nosotros lo defendamos a Él. Dios necesita, la palabra nos enseña que nosotros debemos defender. ¿Se acuerdan, Pedro, que lo hemos visto varias veces? ¿No recuerdan? Búsquelo, vamos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, si yo no me equivoco, lo dije así de memoria y puede que falle. Primera carta de Pedro. Capítulo, ya le digo, es un texto que lo hemos visto varias veces. Ese. A ver, espere.
No, ese no es 2.15, no era, ¿eh? Ya lo encuentro. 3.13. Ahí está, excelente. 3.15. Primera de Pedro 3.15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, importante esa palabra que esté allí, y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? La esperanza de la vida eterna gracias a Mashiach. Presentar defensa, no para defender a Dios, sino para defender nuestra postura, aquello que nosotros hemos creído y profesamos, aquello que está en nuestro corazón. Pero a veces tenemos esta postura. Entonces, defender a Dios muchas veces va a implicar en nuestras vidas que quedamos como el chavo, porque la traducción nos juega una mala pasada. Cuando la traducción nos juega una mala pasada, le voy a decir algo, esto es indefendible. Defender a Dios de esto es indefendible, es un acto indefendible. ¿Qué oportunidad tiene un ser humano que Dios le endurece el corazón? ¿Cuál es la oportunidad que tiene ese ser humano de arrepentirse? ¿Por qué? Porque Dios le endurece el corazón. Entonces viene alguien y dice, me agarra el texto y me dice, ¿este es el Dios que predican ustedes? El que le pone duro el corazón a la gente para que la gente no se convierta. ¿Cómo la gente se va a convertir? ¿Para qué le predicamos nosotros? Para que se arrepientan y se conviertan. Pero si Dios le puso duro el corazón, está difícil, ¿eh? ¿Nosotros podríamos torcerle la mano a Dios en este caso? No. Mire el capítulo 7 y verso 13 de Éxodo, donde vuelve a aparecer esta expresión. Volvemos para Éxodo. 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Adonai lo había dicho. Se endureció el corazón de Faraón. Claro, se endureció, ¿por qué? Porque Dios ¿qué hizo? Se lo endureció y acá efectivamente vemos que se endureció el corazón de Faraón. Y el verso 14, el siguiente, 7:14. Entonces Adonai dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Claro. Está endurecido. Dijo Dios, yo lo endureceré. Se endureció y Dios le dice a Moisés, mira que el corazón de Faraón está endurecido. Entonces, les voy a contar, les decía el otro día que esta expresión dentro de la parashá sale 10 veces. ¿No le parece un poco mucho? Dentro de esas 10 veces vamos a encontrar solamente... Esto para nosotros es la misma palabra, ¿verdad? Resulta ser que en hebreo son 3 palabras diferentes en los 3 textos. Porque hay un proceso que Faraón está pasando, es un proceso de evolución donde su corazón se va a comenzar a poner rebelde. Y Faraón en este momento va a representar el corazón del ser humano. El corazón del ser humano es malo. Llámese como se llame. A mí me encantaba mucho y me causaba gracia, pero lo digo desde mi humildad y algo que yo se los dije a ustedes en el mes de abril donde si había algo que sobreabundaba en el mundo era la gente buena. Todos nos habíamos vuelto buenos, porque durante la pandemia, el confinamiento, el estar encerrado, la cuarentena, toda la gente se había transformado en buena, todos éramos buenos, de esta salimos mejores.
Me acuerdo de ese eslogan, no sé cómo llamarlo, estaba por todas las redes sociales, por la televisión: de esta salimos entre todos, de esta salimos mejores, ahora somos todos buenos. La gente haciéndole mandado a los abuelitos y no les robaba los vueltos. La gente, cuando sacaba la basura, se fijaba que no haya vidrios para que los únicos que estaban trabajando como trabajadores esenciales, aparte de los médicos, los recolectores de basura, no se corten la mano. ¿Cuándo antes habían hecho eso? ¿Será que ahora siguen haciendo lo mismo con la basura? ¿Qué pasó con el corazón? ¿Será que le siguen haciendo los mandaditos a los abuelos o volvieron a robarle los vueltos? Los vueltos, los celulares, se le meten a las casas, les pegan, les tratan de sacar la información, a ver dónde tiene la plata, los maltratan a los abuelos, pobres abuelos. Pero resulta ser que es la misma gente. No es otra gente diferente, no es que murieron todos en el desierto, nació una nueva generación. O sea, murieron todos en la pandemia, nacieron los nuevos y los nuevos son malos. Es la misma gente. ¿Y no íbamos a salir mejores personas de esto? ¿No íbamos a ser más buenos? ¿No toda la gente ahora se iba a volver a Cristo? Y entonces venía alguien como pájaro de mal agüero y le decía: hermanos, ustedes no se enganchen en eso, porque la Escritura dice otra cosa. Eso que están diciendo es pura emoción, y eso, la emoción, como el viento, pasa. Lo que queda, lo que permanece es su palabra. Su palabra es lo que queda y su palabra es lo que permanece. Lo demás pasa. Y nuestro amigo, como siempre le llamamos, nuestro amigo llamado tiempo, vuelve a demostrarnos que ésta tiene razón. No que yo tengo razón, esta que leemos nosotros tiene razón, o sea, la Escritura. La Escritura tiene razón y la gente volvió a ser lo que era. Y en este caso Faraón nos demuestra a través de la Escritura el proceso evolutivo que tiene el corazón de un ser humano que no tiene a Dios en su corazón. Hoy me voy a meter con eso, no me voy a meter con nosotros. Si no, sería muy largo hoy. Entonces, 7, dijimos que arrancamos en el 7.3, luego pasamos al 7.13 y terminamos en el 7.14. Aquí aparece una palabra, dije que eran 3 palabras diferentes, absolutamente diferentes. En la primera aparece la palabra callé. En la segunda aparece la palabra Hazak y en la tercera aparece la palabra Kabed. Las traducciones en las 3 nos muestran una misma palabra, en distintos tiempos verbales o conjugaciones verbales. Como bien dijo Miguel, a futuro, lo endureceré, a futuro, pareciera que dice allí. En presente, lo endureció. Y cuando habla con Moisés, le dice en pasado, lo he endurecido. Pero aquí no estamos conjugando la misma palabra en 3 tiempos verbales como acá. Acá hay 3 tiempos verbales de la misma palabra, pero acá son 3 palabras diferentes, que no es lo mismo. Porque la palabra callé es la palabra difícil. Y es la palabra duro o dura. ¿Vieron cuando decimos dura es tu palabra? Callé. Dura es tu palabra, Señor. Esta palabra. Dura de cuando te da el cañazo y te duele. Estaba dura tu palabra, Señor, me pegaste. Había un pastor que decía algo muy lindo, decía como una alegoría. Cuando tiraba una palabra callé, ¿te acordás de Abraham Pérez? Que él mismo se agachaba así, decía, me rozó y te pegó, y el que estaba atrás era como que le pegaba la palabra en la cara. O sea, cuando venía una palabra dura, él hacía un movimiento así como que se agachaba y le pegaba al otro, como que no era para mí. ¿Vieron cuando ustedes dicen, esa palabra era para mi esposa y mi esposa hoy no vino?
No, era para usted, porque si el Eterno se la quería enviar a su esposo o hacer que le llegue. Es para nosotros, pero él lo hacía en forma de broma. Cuando había una palabra caché, dura, hacía ese movimiento. Luego la palabra que aparece ahí, la palabra hazak, podemos ponerla de esta manera. Vamos a ponerle dos adjetivos. La palabra fortaleció y la palabra rígido. Y por último, en el texto, en el verso 14, aparece la palabra kabed, que es pesado, como hígado. El hígado en hebreo se dice kabed porque justamente es el órgano dentro del cuerpo más pesado que tiene el ser humano, el hígado. Se dice kabed, pesado. Cuando decimos, por ejemplo, Baruch Shem, Kevod, cambia solamente las vocales, es la misma palabra Kevod, que es el peso de tu gloria. Kevod Malchutó Leolam Baed, el peso de tu reino. Para que veamos que la conocemos, no es algo muy ajeno a nosotros, nada más que a veces hay que relacionar. Entonces estas tres palabras que aparecen, y esta es la que decimos, hay una canción que cantamos, Hatzak, Hatzak, Benit Hatzek, es esta palabra que nos fortaleceremos, pero aquí está usada en un tiempo verbal donde nos enseña. Vamos a empezar por el primero. Acá tiene una A, dice Akshe, en hebreo, cuando está escrito en el texto. ¿Qué quiere decir Akshe? Justamente que Dios, ahí sí, mire, Dios va a mostrar la dureza del corazón de Faraón. Escuche bien esto. En el texto dice que Dios va a dejar ver, o Dios va a mostrar la dureza que es el corazón de Faraón, lo difícil que es el corazón de Faraón. No dice que Dios es el encargado de endurecer el corazón de Faraón. Ya bastante Faraón tiene por sí solo, ya bastante tiene el ser humano por sí solo, con su corazón malo, con su corazón que no va a buscar a Dios, jamás. No hay, como leyó hermana Eli, y lo vimos nosotros el viernes, en el Salmo 14, el versículo 2, no hay quien busque a Dios, porque el corazón del ser humano es malo. ¿Para qué Dios iba a endurecer ese corazón si ya era malo por sí solo? Lo que Dios iba a hacer con el corazón de Faraón era mostrar la dureza que tenía el corazón de Faraón. La iba a dejar ver. Andá y llevale mi palabra y fíjate cómo reacciona. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dejar ver que para Él no hay nada oculto que no sea manifiesto. Dios iba a permitir que se vea que el corazón de Faraón era duro. En el verso 13, que aparece la palabra Hazak, luego de las primeras plagas, Faraón ve que la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Vuelvo a repetir esto que es interesante. Faraón ve efectivamente que la plaga que Dios había anunciado por Moisés se cumplió. Y resulta ser que el proceso de Faraón que tenía, Dios permite que se vea el corazón duro. Cuando viene la plaga uno dice, bueno, se va a arrepentir. Ya vio que es real, la palabra del Eterno es real. Es real. Efectivamente se cumplió, así como vino, se fue, todo anunciado por el Eterno, perfectamente encasillado, pero resulta ser que el corazón de Faraón, en vez de arrepentirse y de volverse hacia atrás, se fortaleció, se puso más rígido que al principio. Se fortaleció el corazón de Faraón, agarró más fuerza y agarró coraje, y entonces comenzó a llamar a sus brujos, a sus hechiceros,
para que hagan los mismos milagros que hacía Moisés y Aarón. Eso que pasó, bueno, sí, pero puede que sea una casualidad. Mira, yo acá tengo dos que hacen lo mismo que hacen ustedes. Y entonces comienzan a hacer como un desafío de milagros, o de eventos, o de sucesos. Moisés y Faraón contra los hechiceros de Moisés y Aarón contra los de Faraón. El corazón de Faraón se fortaleció, se puso rígido, más duro de lo que ya era. Y al verso siguiente, o sea, el 7:14, aparece la palabra Kabed. La palabra Kabed, ya el corazón de Faraón, cuando nos habla de que se puso pesado, nos habla de una obstinación, como de una persona que claramente no va a tener vuelta atrás. Y eso es interesante. Encontramos una persona que no va a tener vuelta atrás. ¿Y cómo lo podemos ejemplificar o ver? Si nosotros avanzamos un poquito, nos metemos un poquito en la parashá siguiente. ¿Se acuerdan cuando el mar se abrió? Y Faraón venía. Venía atrás del pueblo. Venía para matarlos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Faraón no se dio cuenta que el mar se había abierto? ¿No se paró a preguntarse Faraón, espere, ¿qué está pasando ahí? No se paró a mirar que el evento sobrenatural que estaba aconteciendo en ese momento, sino que entró como un caballo ahí en búsqueda de la presa, porque era un hombre que estaba enceguecido, porque su corazón, y más que corazón de Faraón, es el corazón del ser humano, que aun cuando ve los eventos uno tras otros, aun cuando en medio de la cuarentena la gente comenzó a paranoiquear, que escuchaba ruidos en el cielo como shofares, como motonetas no sé cuánto, leí un día que decía, y salían las noticias por todos lados. Aún así, la gente levantaron la cuarentena y se terminó. Se arrimaron las vacaciones y se terminó. Vamos a cuidarnos entre todos. Vinieron las fiestas, 24 y 31, se terminó el cuidarnos. ¿Qué pasó con el ser humano? Lo mismo que sucede, y la Escritura nos muestra que le pasó a Faraón. No es algo distinto. No es algo que nosotros no sepamos. No es algo que me agarró de imprevisto. No es algo que me haya sorprendido. Es algo que es normal de entenderlo para alguien que tiene la Torá en sus manos y la masticamos cada día que la aprendemos un poquito más. No era algo que a mí me iba a sorprender. La gente, inclusive hoy, los creyentes, dicen, no, la gente va a volver a Cristo y va a volver. Hermano, no sea obstinado usted también. Sigamos haciendo nuestro trabajo, pero no digamos cosas fuera de lo que está escrito. La Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que los días serán como los días de Noé. Y en los días de Noé la gente no quería escuchar, la gente no le interesaba, la gente no se preocupaba, la gente no veía los acontecimientos, pero bueno, esa va como Faraón. 7 plagas consecutivas le vinieron y ni así se quiso volver, sino que al contrario, fue un proceso evolutivo en la dureza de su corazón. Aquí se puso desafiante y aquí ciego. Aquí desafiante, acá ciego. Y vamos a ver, mire, dije que salía 10 veces. Caché sale solamente una vez.
solamente una vez. Hazak y Kabed salen en los siguientes textos para que usted lo tenga en cuenta a la hora de leer la Escritura. 7:22, 9:7 y 9:34. Y Kabed sale en el 8:11, 8:28, 9:7 y 9. Acá, perdón, es 9:35. Ahí. Y 9:34 el anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces más 3 que ya están escritas acá. 10 veces que sale estas 3 palabras. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que hace el Eterno cuando usted quiera defender al Eterno? Y no quede regulando como el Chavo del 8, como hablábamos recién en tono de broma. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 9, que era una porción para leer dentro de la Escritura. Romanos 9:14. Vamos a leer de Romanos 9:14 al 9:18. 5 versos. ¿Llegamos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna, como dice Pablo, en ninguna manera. Ni se les ocurra pensar en eso. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere dejar duro, lo deja duro. Al que quiere dejar duro o endurecido, si Dios lo quiere dejar endurecido, lo deja endurecido, se desentiende. No que Dios lo pone duro, porque ya vimos que eso no es así. Dios no le puso duro el corazón a Faraón, usted ya lo tenía duro antes de que Él le permita mostrar o expresar su misericordia en usted y en mí. Si Él no hubiera expresado misericordia en nosotros, nuestro corazón hubiera quedado duro, como ya era. Entonces Dios levanta a Faraón y le dice, voy a mostrar mi poder en ti. Vas a ver lo que te va a pasar si yo no intervengo. Tu corazón va a comenzar a tener este proceso. Cada día se va a poner más duro, se va a fortalecer y va a quedar pesado de tal manera que te vas a quedar enceguecido en tu necedad y en tu obstinación. Eso es una persona de la cual Dios dijo, bueno, se quedará así. No que Dios la puso así. Dejaré endurecido al que quiere endurecer, no. Y al que quiere, deja endurecido, y luego hay otra coma y dice endurece, ¿verdad? En el texto de Romanos, lo deja duro. Dios lo deja duro, quedará así. Le estoy mostrando mi poder y no quiere saber nada. ¿Vieron cuando ustedes se ponen medio rebeldes? Yo les digo, bueno, mientras, como le dije el viernes, yo me preocupo si la persona deja de congregar, si veo que se va a perder, ahí pongo toda la carne al asador para que esa persona no se pierda. Pero si en un momento me dice, me voy a ir a otra congregación, bueno, vaya, tiene toda la libertad
toda la libertad. Pero no se pierda, vaya a otra comulgue o congregue. Comulgue bien católico, bien católico esa palabra. Porque el otro día hablábamos con el hermano Andrés y me quedó que una mujer le preguntó qué era congregar. Como es católica, ella comulga, no congrega, es lo mismo. Dice, ¿qué es congregar? ¿Cómo congregan ustedes? Como usted comulga. Son sinónimos. Y me quedó esa palabra ahí, se me metió ahora. El Eterno nos habla de una elección que Él ha hecho, y esa elección depende de su misericordia, de su piedad y de su gracia que fue expresada en nuestras vidas, como en aquel momento fue expresada en su pueblo que habitaba en Gosén. Con esta alegoría aquí en Romanos, Pablo lo que está mostrando, les está enseñando, es algo muy lindo también para que nuestros hermanos, que en el texto aparece vasos de honra y aparece vasos de deshonra. Pablo está haciendo una alegoría con los judíos y le está mostrando que Dios, en realidad, del que tiene misericordia y del que no quiere tener misericordia lo deja duro, queda así. Y dice Pablo, pues nosotros éramos vasos de honra. ¿De quién está hablando Pablo cuando dice nosotros? Nosotros, los judíos. Éramos vasos de honra, pero ellos que eran vasos de deshonra, Dios le pareció bien mostrar su misericordia y apiadarse de ellos. ¿De quién estaba hablando ahí Pablo? De los gentiles, para hacer de los dos solamente un pueblo. Mire la alegoría que utiliza Pablo hablando de Faraón y dice, a Faraón lo dejó duro, no se apiadó de él, no expresó misericordia sobre él, pero sí sobre los que estaban en Gosén, sobre el pueblo. No nos vamos a ir tanto por ahí, hoy estamos hablando. ¿Vieron los restaurantes top que te ponen como 6 vasos, 6 copas? ¿Sí? Que la gente no sabe en cuál tomar. Se complica. ¿Por qué? Porque uno es para el agua, el otro para el vino, el otro para el champán, vino blanco, vino tinto, depende. De hecho, he escuchado esta expresión, te sentaste a comer en uno de 5 copas. ¿Qué significa? Un restaurante top, caro. De un nivel, porque cada vaso, todos sirven. Pablo está haciendo esta alegoría, todos sirven, depende de quién Dios se apiade, nada más que eso. Pero hoy vamos a seguir hablando un poquito más del corazón, en este caso, el corazón de Faraón. En aquel tiempo fue para Faraón, pero hoy, diga conmigo hoy el consejo es para nosotros. Esta palabra no queda hace 3000 años atrás, esta palabra es viva para el día de hoy, para que nuestro corazón no caiga en este proceso del cual es difícil salir. Porque por más que Faraón veía manifestadas las plagas y veía manifestado el poder de Dios, Faraón no se volvía. Hay gente que lo padece en enfermedades, circunstancias malas, lo padece en su cuerpo y no se quiere volver a Dios. Hay gente que todavía está renegando con el coronavirus, tratando de reprender y ya este virus se va a ir. Esto es una plaga. Y de esta plaga depende quién va a fortalecer su corazón o quién de aquí se va a volver a Dios. Y los creyentes todavía están reprendiendo el coronavirus. Hombre, por favor. Usted habita en Gosén y le va a ir bien. Por más que haya plagas, les va a ir bien. Pero habita en Gosén. Porque si queda fuera de esa cobertura... Hebreos capítulo 3, versículo 7. Mire cómo vamos a empezar a leer. Ya hemos empezado con la carta a los romanos y ahora seguimos con Hebreos. Vamos a leer Nuevo Testamento, cómo está aplicado para el día de hoy que sirva para nuestras vidas. Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad,
Si oyeres, ¿cuándo? Hoy su voz. No endurezcan. Fíjense que dice, yo les voy a poner el corazón duro. No endurezcan ustedes, nosotros tenemos la capacidad de estar aquí, de que nuestro corazón es duro, es difícil, ya de por sí. Nosotros tenemos la capacidad de que cuando el Eterno muestra su piedad y su misericordia, nos volvamos hacia Él o pasemos para este lado. Entonces la palabra dice, hey, no endurezcan su corazón. Si oyen su voz, como la oía Faraón, no endurezcan el corazón. No se pongan a pelear contra Dios. No se atrevan ni a subirse al ring porque les va a ir mal. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no iban a entrar en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Por eso usted no se enoje conmigo cuando le tiro un poquito a la oreja. Entre tanto que se dice hoy, fíjense cómo dice ahí, entre tanto que se dice hoy, como dijo Miguel, no mañana, hoy, para que ninguno de vosotros, ¿se qué? ¿Cómo se endurece un corazón? Por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Mashiach con tal de que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Nuestra confianza, la del principio. Entre tanto que se dice, este Dios es más cargoso. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no que. Miren qué consejo que nos da la Escritura. Cómo nos insiste, hoy es tu día. Hoy no endurezcas el corazón, no pienses en mañana. Hoy no te dejes seducir por el pecado. Hoy oye su voz. Hoy no endurezcas tu corazón. Hoy retén firme la profesión de fe que hiciste un día hasta el final. Mañana será otro día. Mañana se presentará otra batalla. Mañana se puede presentar otro problema. Y mañana diremos, ¿vieron cuando decía el cartelito lindo en los almacenes? Hoy no fío. Mañana sí. Y cuando iba mañana, ¿qué pasaba? Leía el mismo cartel y decía, hoy no le fío. Mañana sí. Esto es exactamente lo mismo. Hoy es nuestra batalla. Mañana será otra. Hoy retengamos firme nuestra confesión de fe. Hoy no endurezcamos el corazón. Hoy no cedamos a la presión del pecado. Mañana será otro día. Nosotros tenemos una lucha diaria por delante. Y peleamos, como dice la Escritura ahí en el versículo, quiero que hagamos un poquito de énfasis, en el verso 12. ¿Corazón qué? Me gusta esa palabra. Corazón malo de incredulidad. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos.
El Eterno tiene un problema con los incrédulos. Los incrédulos no significa solamente aquel que no cree, porque déjeme decirle algo. Faraón no necesitaba creer, Faraón necesitaba ver. Y Faraón veía una plaga tras otra que la palabra del Eterno se cumplía. Faraón no necesitaba creer en Dios, Faraón sabía muy bien quién era Dios, por más que en un momento dijo, ¿quién es ese Dios para que yo los deje ir a ustedes? Ah, vos no sabes quién soy yo, ahí te va. Plaga, 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 plaga. Entonces Faraón en un momento dice, reconozco que Dios es Dios. Decile a tu Dios que por favor me saque esta plaga. Faraón no necesitaba creer. Faraón necesitaba rever la situación en la cual estaba y comenzar a dar marcha atrás de su postura dura, de su postura rígida y luego más adelante de su corazón pesado. Esto solamente lo hace una persona que tiene la capacidad de confesión. Una persona que no confiesa sus pecados, sus errores, se convierte en un incrédulo. Por eso no hace tanto, una vez me preguntaron, ¿y yo qué tengo que hacer? Hágale que confiese sus errores. No que los guarde abajo de la alfombra, porque la gente quiere hacer eso. Barajamos y damos de nuevo. No. Espere, que el error en este reino hay que repararlo. Abajo de la alfombra no va nada, porque cuantito le agarre la fortaleza en su corazón, va a levantar la alfombra y va a sacar el polvo de nuevo. No. Como a veces decimos, perdono pero no olvido. No, en este reino eso no sirve. En este reino barajar y dar de nuevo, nada. Hay que solucionar y después si quiere, sí. Este reino se maneja con los parámetros de nuestro Dios, no con los nuestros. Para que no nos suceda a nosotros esto. Hoy, oye su voz. Mañana tal vez haya otra oportunidad. Faraón tuvo 365 días de oportunidades, porque se dice que las 10 plagas fueron no de un día para el otro, sino durante un año entero. Pero su corazón evolucionó para el mal y no para el bien. Oye hoy su voz, para que el pecado, como dice aquí, no nos engañes. El oír debe estar acompañado del hacer. ¿Vieron cuando leíamos recién? Oye hoy su voz. El oír debe estar acompañado del hacer. Porque ese fue el problema de la generación en el desierto. No fue acompañado el oír la voz de Dios con el hacer la voz de Dios. Y su voz es su palabra, ¿verdad? Hoy nosotros no necesitamos que la nube de gloria se nos aparezca o hablarnos a través de un ángel. Bueno, algunos sí. Algunos están esperando que le baje el ángel y les diga que está mal lo que están haciendo. Que venga el profeta fulano, que venga Dante Gebel, que venga, si no viene y no me dice, y salíamos todos corriendo adelante cuando el profeta llamaba para que nos diga lo que nosotros ya sabíamos que estaba mal. Y aún cuando nos decía lo que ya sabíamos que estaba mal, tampoco reveíamos la situación, seguíamos acá. Oigamos hoy su voz. Hebreos capítulo 4, verso 2. Avanzamos una página ahí en Hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? La generación del desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? ¿Cómo leemos nosotros? Fidelidad en los que la oyeron.
Diga conmigo, los oidores no serán justificados, sino los hacedores serán justificados. No los oidores, sino los hacedores. Y la Escritura ahí en Hebreos 4:2 nos dice claramente, ellos oyeron, pero no acompañaron esa voz con fidelidad, con el hacer. No hacían. Constantemente se rebelaban contra el mandato de Moisés. Y Dios había establecido que Moisés era el líder y que Aarón era el sumo sacerdote y se levantaba la generación de Coré. Oían, pero no acompañaban la Escritura con el hacer, se rebelaban contra ella. Por eso es necesario que nosotros hagamos, practiquemos, demostremos fidelidad, demostremos compromiso, demostremos valor, demostremos gratitud, demostremos una palabra que está en el olvido que se llama reciprocidad. ¿Qué es ser recíproco? Es lo mínimo que puedo hacer por vos con todo lo que haces por mí. Es que cuando me necesites yo estar. Con todo lo que haces por mí, lo mínimo que yo puedo hacer es que cuando me necesites estar. Eso es ser recíproco. Pero a veces la gente está en el dame, pero no da nada. Y en este reino siempre es mejor dar que recibir, pero están esperando el dame. No hay reciprocidad. Y en este caso, nosotros no queremos ser como los oidores, sino hacedores. Demostrar fidelidad, demostrar compromiso con su palabra, demostrar gratitud, darle el valor necesario y ser recíprocos con nuestro Dios. ¿Dónde dejé el fidrón? Acá. Hacer es igual a practicar. A veces Pablo utiliza el ejercítate. Ejercítate para la piedad. El hacer es practicar. Y el practicar a veces puede salir mal, pero hay que seguir practicando. Puede no salir tan bien, pero hay que seguir practicando. El hacer o el practicar su palabra es lo único que nos aleja del pecado. Hacer y practicar su palabra te aleja del pecado. No solo oír, hacer, practicar, te aleja del pecado. Te aleja de las malas juntas, te aleja del oído cuando se te quiere ir para un lado donde no tiene que estar. Te aleja de la gente que solamente habla el mal, te aleja de las malas amistades, te aleja de las malas prácticas, te aleja de las malas palabras, te aleja de las malas costumbres, te aleja. El hacer, el practicar su palabra te aleja de eso. Lo interesante es que nos dice el congregar te aleja del pecado, sino el practicar su palabra. El hacer y el practicar su palabra hace que nuestros corazones no se endurezcan. Ese es el secreto que marca la diferencia entre aquellos que oyen y aquellos que la practican. Que su corazón no se endurece. El corazón de un practicante de la palabra no se endurece. Cuando oye su voz, hace. No importa lo que el Eterno esté pidiendo, no importa cuán difícil, no importa si a la primera le sale bien, el practicante de su palabra hace y no pregunta. Yo no tuve la oportunidad de hacer el servicio militar, pero en el servicio militar me contaron que había un dicho, mi pastor sí había hecho el servicio militar y nos ponía muchos ejemplos de lo que a él había pasado en la colimba.
Y nos decía, el soldado no pregunta, el soldado hace. Y nosotros somos soldados de una milicia que no necesitamos preguntar, necesitamos hacer, practicar. Después, si el Eterno revela, Baruch Hashem, pero si el Eterno no quiere revelar, no revela. Lo importante es que nosotros hagamos y practiquemos, porque es lo único que nos aleja del pecado y es lo que no va a permitir que nuestro corazón se meta en este sistema perverso, que ya de por sí está dentro del ser humano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer. Ya cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bien, voy a leer hasta el verso 9. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, diga conmigo, el que oye y el que no hace. Escucha la ley pero no la hace, comete pecado, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que ¿se dieron cuenta que esa palabra hacer es practicar? Hacer y practicar es la misma palabra. El que hace, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que practica el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. Eso no nos hace exentos de pecar. Nosotros practicamos la Escritura y a veces en la práctica lo hacemos mal, lo cual no implica que nosotros practiquemos el pecado. Que practiquemos mal a veces la Biblia, hagamos de cuenta que el pecado está acá. Practicar el pecado, este está perdido. El que practica el pecado. ¿Qué dice? ¿Es de quién? Del diablo. Clarito. Nosotros que somos practicantes de la Escritura, pero a veces practicamos y nos sale mal, erramos, fallamos, pecamos, pero no es que estamos practicando el pecado. Estamos practicando la Escritura y mientras vamos conociendo y vamos practicando, a veces no llegamos a cumplir la mitzvah con el peso que se merece, pero eso no nos hace pecadores practicantes. Hay que salvar esa diferencia. Como dice mi hijo Elías, dice algo muy lindo mi hijo Elías. Cuando nosotros nos mandamos alguna o pasa algo ahí en casa, lo primero, por ejemplo, sencillo. Dame papá un poquito de agua. No, agarrate una botellita de la heladera. Ah, no compartís. ¿Y qué dice la palabra? Que hay que compartir. Miren la pregunta que hace Elías. ¿Somos de Dios o no somos de Dios? Entonces nosotros en casa hay que estar precavido hasta en compartir agua, porque el tipo enseguida te dice, ¿somos de Dios o no somos de Dios? El que practica el pecado no es de Dios, es de su padre el diablo.
Nosotros somos lo que a veces fallamos mientras practicamos la Escritura, pero somos sus hijos, porque así empezaba el texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Recordemos que el Eterno le dijo algo muy lindo a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo desecho a Saúl. Porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre solamente mira lo que está delante de sus ojos. Diga conmigo, Faraón miraba las plagas. El hombre tiene la capacidad de mirar con sus ojos, de procesar con su corazón y de expresar con su boca. Ese es el circuito. Y resulta ser que como estaba el corazón de Faraón, todo lo que veía con sus ojos y llegaba acá, de acá no podía salir nada bueno, por lo tanto no expresaba nada bueno. Sí, los voy a dejar ir al desierto, dale, anda, decile que no esté más la plaga y yo te dejo ir. Pero resulta que después no lo dejaba ir. Y el Eterno, como conoce el corazón del hombre y sabe que el hombre solamente mira lo que está delante de sus ojos, Adonai nos enseña que Él mira y escudriña el corazón del hombre. El Eterno es quien escudriña el corazón del hombre. Por eso cuando yo siempre les hablo a ustedes y les enseño a ustedes que cuando no veo frutos en sus vidas, aunque yo no pueda ver su corazón, el Eterno sí, y el Eterno nos mide por los frutos que damos. Cuando no hay frutos, acá pasa algo que anda mal. Por más que usted me quiera mentir a mí. Y yo no lo trato a usted de mentiroso. Lo que sí digo es, por los frutos lo conoceremos. Cuando no hay fruto, acá hay algo que anda andando mal, que no estamos haciendo, que no estamos practicando, que solamente estamos oyendo y que ocupamos un lugar en la silla, pero si no practicamos no hay frutos. La Torah se practica, la Torah se hace. La Torah cambia a las personas, modifica conductas, vocabularios, gestos, posturas. Expresiones de su rostro. ¿No dice la Escritura que hermosea el rostro de la gente? ¿Sí dice eso? Y cuando usted viene todo feo acá, ¿qué cree que yo pienso de usted? Recuerde siempre el ejemplo que ponemos de Pepe, aquellos que han conocido a Pepe. ¿De dónde Pepe sacó esos ojos turquesas que tenía? ¿Dónde estaban escondidos? Porque cuando entró acá no los tenía. Morocho, tirando pa' negro, fiero, arrugado, doblado, no podía caminar, con 2 trapos en la mano. ¿Y cómo se fue de acá? Lamentamos que no haya podido seguir practicando, no lo desapareció, tiró una bombita de humo un día, pero ¿cómo se fue el hombre de acá? Con casa, dormía en la terminal. Con comida, con techo, con comida, con su rostro, con su semblante, ¿con qué más? Con jubilación. No tenía jubilación, le dieron una jubilación, una pensión le dieron. Y eso se le reflejó en su rostro. Comenzó a practicar la Escritura, aunque no entendía nada porque jamás en su vida había congregado, él solamente hacía. Y el Eterno eso es lo que respalda. Cuando yo no veo frutos, eso es señal de que usted no hace, que solamente oye. Sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Guarde su corazón. No se meta en este círculo porque es difícil de salir. Es difícil de volverse atrás. Cada día que usted practica, se aleja. Cada día que usted hace algo más, usted sabe que no va, aunque el pecado nos acecha y nos asedia, lo vamos a poder vencer. Hoy oye su voz
y eso es lo que nos permite a nosotros seguir adelante cada día. Amén. Vamos a darle un aplauso al Eterno, vamos a despedirnos hoy. Baruch Hashem. Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Cortamos, Mili.